El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón. Más de 1 millón de soldados del Ejército Rojo marcharon desde Siberia hacia Manchukuo, pero lo que sorprende no es la escala del ataque, sino lo mucho que les tomó a estos dos países finalmente enfrentarse. Después de todo, Japón era el aliado más poderoso del Tercer Reich y la Unión Soviética era el enemigo natural de la Alemania nazi. En este video vamos a analizar las causas de esto, en una historia que involucra soldados mongoles a caballo, estrategias internacionales secretas y un espía amante de las mujeres y el alcohol, que cambió la historia del siglo XX como ningún otro. Acompáñanos a descubrir por qué Japón no ayudó a Alemania a destruir a la Unión Soviética. Para contar esta historia tenemos que remontarnos al inicio, pero no de la Segunda Guerra Mundial, sino bastante antes, a 1931. En ese entonces Japón se encontraba en una crisis institucional y una de sus fuerzas decidió avanzar sobre Manchuria, un territorio al norte de China que limita con el sur de Rusia. Los chinos lucharon, pero para febrero de 1932 la provincia estaba sobre control japonés. No satisfechos con controlar esta nueva región denominada Manchukuo, los japoneses decidieron avanzar sobre territorio soviético. Ese conflicto extenso y dilatado fue conocido como las guerras fronterizas soviético-japonesas. Los primeros choques se dieron entre soldados japoneses y tropas montadas de Mongolia, aliadas a Moscú. El ejército japonés de Manchukuo estaba confiado, pero se toparon con una marea de mongoles bien armados y con milenios de experiencia en la guerra montada. La derrota japonesa fue aplastante, perdieron casi la mitad de sus hombres en un lapso de semanas. La isla nipona respondió enviando algunos cientos de soldados y tanquetas, lo que equilibró la balanza temporalmente. La batalla decisiva en la guerra fronteriza soviética-japonesa fue librada entre julio y agosto de 1939. El choque ocurrió cerca del río Jalja, en el límite entre la Mongolia soviética y Manchukuo. Los oficiales japoneses decidieron lanzar un ataque a gran escala antes de que fueran superados numéricamente por las tropas de la Mongolia soviética. El ataque consistió en una movilización de 4 regimientos completos, escoltados por 100 tanques y tanquetas que cruzaron el río Jalja. Los soviéticos recibieron un duro golpe, perdiendo tropas y equipamiento, pero las líneas japonesas estaban demasiado separadas, lo que ponía al ejército nipón en una posición vulnerable. En agosto, los soviéticos lanzaron su contraataque bajo el mando del más grande estratega militar en la historia de la Unión Soviética, el general Zhukov. Para darte una escala de lo poderoso que fue este contragolpe, ten en cuenta que del lado soviético se movilizaron 3 brigadas de tanques, 2 brigadas mecanizadas, 2 divisiones montadas mongolas y más de 550 aeronaves. Claro, las fuerzas japonesas fueron prácticamente aniquiladas, aunque aquellos que sobrevivieron se negaban a rendirse y gracias a una sólida defensa no permitían el avance de los hombres de Zhukov dentro de Manchukuo. En 1939 la guerra territorial entre la Unión Soviética y Japón parecía enfilarse hacia una victoria rusa, pero algo ocurrió entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de agosto. Se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. El documento, firmado en Moscú 9 días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pautaba cesar las hostilidades entre la Unión Soviética y Alemania para luego repartirse Polonia como botín de guerra. Esto significaba que, aunque se llevaran mal, los soviéticos y los japoneses pasaban a ser aliados temporales, al menos hasta que el odio entre alemanes y rusos pusiera punto final al pacto. Durante este período de aparente paz, los japoneses aprovecharon para reconstruir su devastada fuerza militar en la región del norte de China. Nuevos camiones, nuevos tanques y miles de soldados jóvenes se incorporaron, transformando a la fuerza en una de las mejor preparadas del Imperio nipón. Más allá de la crisis política e institucional que atravesaba Japón, teniendo al ejército y la armada enfrentadas desde hacía años, la posibilidad de invadir Siberia era algo que seguía latente. Rusia lo sabía, por eso mantenía una presencia de más de 1 millón de soldados y cientos de tanques en el sur de su territorio. Cada bando esperaba que el otro hiciera el primer movimiento hostil en la típica calma antes de la tormenta. Fue entonces cuando entró en juego un hombre que puso fin a ese balance. Richard Sorge fue un espía alemán que trabajaba para las fuerzas soviéticas desde 1933. El gobierno de Stalin le encomendó buscar información sobre las estrategias del eje en Asia, por lo que Sorge se enlistó en el partido nazi y se hizo amigo de muchos periodistas oficiales de gran importancia.
Fue así como consiguió un empleo periodístico como enviado especial en Japón. Allí Sorge se transformó en el mejor espía de la historia moderna, cambiando por completo el curso del conflicto. Tal era su engaño que antes de partir de Alemania, hizo una fiesta de despedida a la que acudió el mismísimo Joseph Goebbels. Una vez en Asia, el principal objetivo de Sorge era averiguar qué tan posible era una invasión nipona en Siberia. ¿Cómo se logra esto? Fácil. Asumiendo una identidad falsa, haciéndote amigo de un oficial alemán de alto rango en Japón y seduciendo a su esposa para que te cuente todos los secretos de su marido. El oficial alemán en cuestión era el general Eugene Ott, con quien Sorge desayunaba prácticamente todos los días. Si el espía no conseguía lo que necesitaba durante el desayuno, continuaba su investigación por la tarde con Helma, la esposa del general Ott. Sorge era un sujeto agradable, sabía manejar el alcohol y solía embriagarse con oficiales nazis que rápidamente le confiaban secretos de alta importancia. Toda esa información era enviada sin escalas a Moscú. Sorge envió tantos datos que incluso los soviéticos tenían sus sospechas. ¿Cómo este borracho conseguía engañar a decenas de oficiales alemanes? Los rusos pensaban que Sorge inventaba gran parte de sus reportes, pero no era así. En mayo de 1941, Sorge envió uno de los mensajes más importantes de su vida. Esperen el comienzo de un ataque alemán a la Unión Soviética a mediados de junio. Al leer el mensaje, Stalin se rió a carcajadas. Pero la predicción de Sorge estaba errada en solo una semana. De seguro Stalin no rió con tanto entusiasmo cuando comenzó la Operación Barbarroja. Los soviéticos aprendieron a los golpes que la información de Sorge era precisa. En septiembre de 1941, Sorge avisó que Japón no avanzaría sobre Siberia hasta que Moscú fuese capturada por Alemania y las fuerzas niponas tuviesen superioridad numérica y material sobre Rusia. Estos condicionantes daban a entender que Japón no estaba dispuesto a sacrificar demasiado en el norte de China. Esto significaba que la Unión Soviética podría enviar millones de hombres estacionados en Siberia hacia el corazón de Europa, donde se libraban los combates más sangrientos. Estos refuerzos fueron vitales para evitar el avance alemán en Rusia y por lo tanto para el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Esto probablemente convierte al trabajo de espionaje de Sorge en el más importante del siglo XX. Pero los espías no viven demasiado y Sorge no fue la excepción. Su último mensaje fue enviado en octubre de 1941, en el cual enviaba calma a Moscú asegurando que un ataque japonés en la región era prácticamente imposible. Sorge fue capturado a los pocos días por la policía secreta de Japón. Se limitó a confesar que era un espía y con ironía enumeró a todos los estratos alemanes a los que logró burlar durante años. Finalmente fue ejecutado en noviembre de 1944. En 1964 fue declarado héroe de la Unión Soviética con una gigantesca estatua que recuerda su labor. Esta es la historia de por qué Japón jamás emprendió un ataque contra la Unión Soviética y cómo un hombre amante del alcohol y las mujeres se transformó en la pieza clave para la campaña de Moscú en Europa y Asia. Si te gusta conocer historias como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.